Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos una vez más a Martes Populares, el espacio de conversación y diálogo con personas involucradas en el cine, el arte, la cultura y el audiovisual en nuestro país. El día de hoy es especial porque me acompaña un investigador, un educador, un músico, también un compositor y también un cineasta. ¿Cómo estás, Leonardo Barbuy Latorre? Es bien, gracias Alberto. Es súper bueno estar aquí y poder charlar, conversar de varias cosas. Sí, bueno, el motivo que nos convoca es el inminente estreno comercial de tu primer largometraje, Diógenes, una película del 2023 que se estrena ahora mismo en estos días en cartelera comercial. Entonces, ¿qué te parece si compartimos pantalla y sobre las imágenes vamos conversando y hablando un poco Dale, y conociéndote más? dale, súper. Chévere. Bueno, Leonardo, hay una biografía tuya que se puede encontrar, una biografía cinematográfica, ¿no? Los diferentes quehaceres que has tenido en esta carrera que has emprendido, pero hay algo antes, ¿no? Hay algo que me llama la atención en tu bio, que tú eres un investigador educativo. Cuéntanos un poco de eso. Sí, en realidad sí, es el trabajo más largo que tengo, ya como unos 23 años trabajando en educación. Empecé muy chico, cuando tenía 17. Y he podido trabajar en cuestiones de investigación en relación a diseño curricular de educación artística y también luego en cuestiones de educación no convencional. Y eso me llevó hace 13 años a fundar Mares, que es una asociación dedicada a la investigación, a la formación y a la educación de niños, niñas, adolescentes cuyas familias han decidido retirarlos del sistema convencional. Pues es bastante radical, pero, pero es súper interesante y creo que está, digamos, bastante bien fundamentado al punto en el que se encuentra y está en desarrollo también de tener una mejor fundamentación y difusión. Y ahí cuéntame, Leonardo, ¿tú recibiste educación tradicional convencional o también tuviste esa idea de educación alternativa? Pues yo creo que un poco de ambas, porque estuve en un colegio que hizo parte de esta generación de los ochentas, en este tiempo en el que se recuperaba la democracia, en el que también después del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas se había generado quizás una de las revoluciones educativas más grandes que ha tenido el país, liderada por Salazar Bondi y acompañada incluso por Iván Illich y Paulo Freire, en una comisión que hizo uno de los programas más locos que era desescolarizar el país, ¿no? De hecho, en ese contexto se crea también el SUTEP. Entonces hay mucha movida a fines de los 60, durante los 70 y en los 80 en cambiar la educación dentro del país. En eso se crean varios colegios que son colegios alternativos, em, privados, dentro de Lima. Me estoy refiriendo como a ese grupo de colegios. Y entre esos colegios está el colegio al que yo voy, por una vinculación también con mi padre. Mi padre Ujú, también ha sido, entre muchas cosas, em, principalmente era inventor, digamos, se dedicaba a eso, diseñador industrial, pero también se dedicaba a teorizar sobre educación. Y también fui a un lugar muy lindo y muy importante, que vale la pena reconocer mucho más, que se llama Arte para Crecer, que es un lugar dedicado a la educación musical y educación por el arte también, y para el arte, diría. Y pues ahí ha habido mucha reflexión pedagógica desde que éramos muy niños, ¿no? ujú. Ahora que has hablado de tu papá, estoy recordando algunas entrevistas que tú has hecho y, por ejemplo, salía un dato, ¿no? Que tú naciste cuando tu papá tenía 60 años Sí, sí. y esa brecha generacional, cómo se entiende, ¿no? Ahora mirándolo en retrospectiva, ¿no?
Yo creo que se va a ahora yo soy papá, tengo 40 y mi hija mayor está por cumplir 15 y mi hijo menor 13, así que no se repitió el patrón, al menos en mi generación. Entiendo en principio, por ejemplo, que la figura de padre en esa distancia no es la misma que yo estoy construyendo, por ejemplo, con mis hijos, ¿no? Alguien que además estaba empezando, claro, yo tenía, no sé, 9 años y él ya tenía 69, ¿no? Era alguien que estaba empezando a mirar la última etapa de su vida cuando yo estaba mirando la primera, ¿no? Y ese cruce de miradas, como vinculadas al nacimiento y a la muerte, se entrecruzan en un momento. Creo que es una de las cosas más fuertes que tiene que ver con crecer con un padre viejo, ¿no? Que tú ves en su mirada el cierre de la vida un poco. De hecho, estoy reflexionando mucho al respecto ya desde hace algunos años, escribiendo mi segundo largometraje, que se llama Nacer con el sol, morir con la luna, y tiene que ver justamente como en ese entrecruce, ¿no? De relaciones entre la vida y la muerte. Yo te conocí, sí va la pantalla, ¿no? Sí. Sí, wow. Y yo te conocí, Leonardo, Ese antes, fotograma. antes que... Recuerdo que vi un corto que se llamaba Ajá. Lana, ¿no? Yo te lo he Sí, comentado antes y a mí me llamó la atención cuando después de ver los créditos que fue escrito por un hombre, ¿no? Pensé que era una reflexión femenina de una mujer sobre eso, sobre una mujer. Y después, entendiendo un poco cómo ha ido tu perfil, tu filmografía, hay muchos puntos de vista, pero sobre todo hay una mirada, no diría exclusivamente femenina, pero hay un interés por retratar a la mujer, a la niña, al adolescente que va creciendo o que va recordando. ¿Tú lo ves tanto así o no? ¿Nunca te lo has puesto a pensar? Porque he escrito trabajos en los que la presencia o la voz de la mujer está muy involucrada. sí, yo creo que a veces, no sé en relación a otros escritores, pero en mi caso siento que escribo sobre cuestiones de las que necesito nutrirme más y conocer más también, o que generan como, o han generado huellas profundas, ¿no? Yo he sido criado por mi madre y siempre ha sido una mujer que ha tenido una fuerza muy grande en relación a cómo es que una madre, una mujer se emancipa en una ciudad como la nuestra, ¿no? Y eso pues ha sido un discurso muy fuerte a lo largo de mi vida. Y claro, hablamos de un tiempo en el que los pañuelos verdes no tenían tanta presencia en este país, ¿no? O sea, en el movimiento reflexivo del entorno socioeconómico, cultural de mi madre, no existía una reflexión tan fuerte en relación a la emancipación femenina, ¿no? Sin embargo, ella hablaba mucho de eso. Yo creo que eso por un lado, pero por otro lado también al nacer mi hija me puse a pensar mucho en qué es lo que implicaba crecer, crecer siendo mujer en una sociedad como la nuestra, ¿no? Y de hecho, ahora que me he dado cuenta, recién ahora lo puedo decir como mirando algunos cortos que he hecho, este primer largo y los proyectos de largometraje en los que estoy trabajando, es inevitable y siempre termino hablando, por más de que no lo decida previamente, sobre cuestiones vinculadas a la crianza, a la crianza y al crecimiento de alguien, ¿no? Qué loco que estés trayendo esos fotogramas. Esa es la idea del programa, traer las imágenes, rebuscar y sobre eso conversar y que nos dé una idea. Justo ahora que estamos hablando, en este momento, se está realizando el Festival de Málaga, ¿no? Y ahí hay una relación bien interesante con el festival y tú, porque hace 3 años exactamente tú estabas allá, presentando Sí, tu primer largometraje. sí. Y lo curioso fue que tú eras un director debutante, ¿no? Y trajiste 2 premios del Festival de Málaga, algo que sorprendió. Yo recuerdo que mucho de la prensa ya le llamaba la atención eso, ¿no? ¿No? Que siendo un director tan joven y debutante hayas obtenido 2 premios en Málaga. Esto de la ruta festivalera, esto de que Europa o de que otros países miren nuestras obras, ¿qué te genera? ¿Qué reflexión te genera? Yo creo que sería poco sincero en decir que no hay una ilusión generada a lo largo de la vida en relación a
específicamente si alguien se dedica a las artes y a las artes que justamente tienen un tipo de difusión como un poco más grande. Y yo creo que también sabemos que el estrenar en un festival grande, digamos que va a tener mucha cobertura a nivel de prensa, a nivel mundial, va a permitir que la película se vea mucho más que si se estrena en un país de poco alcance en términos de ese movimiento, ¿no? De hecho, fue agonizante un poco con la película, o sea, te lo cuento aquí ya después de un tiempo, porque estuvimos hasta los últimos días en el shortlist, en las listas previas, ¿no? En la preselección de festivales como Cannes, Venecia o Berlín, con una fuerza muy grande de algunos programadores, pero la película generaba mucha controversia entre el grupo. O sea, había algunos que la querían muchísimo y habían otros que sentían que no tenía sentido, ¿no? Que se programe. Y de hecho yo sé que es una película arriesgada y que puede estar como un poco, entre comillas, fuera de ciertas modas actuales o ciertas tendencias, ¿no? Pero estábamos con el equipo muy entusiasmados porque había mucho interés en la película y además para estrenar en festivales de los más mediatizados, ¿no? A nivel mundial. Que te genere prensa, que ayude a la difusión, ¿no? De Sí, la obra. sí, pero yo creo que más que eso, a mí no me genera ningún tipo de validación, por ejemplo, en términos artísticos. O sea, la película tiene como otros parámetros para mí para ser validada, ¿no? Y que digamos, por ejemplo, uno muy importante fue volver con la película hecha a Sarwa. Y claro, eso no tuvo cero prensa, eso, ¿no? Y volver con la película hecha Sarwa, llevar una pantalla inflable, un buen sistema de sonido, traer sillas a la plaza y presentarla. Y más allá de romantizar este momento, creo que hubo algo muy importante ahí porque hubo un vínculo como de 5 años, hasta el rodaje, ¿no? Y en ese sexto año de relaciones, volver con la película, volvimos varios del equipo también, la presentamos y luego conversando con la gente en el pueblo, se sentían muy felices de que la película se haya hecho y varios nos comentaron, hubo un comentario que resonó mucho y que muchas personas me dijeron, ¿no? Que era como es una historia triste, primer punto, es una historia triste. El segundo punto es, así vivimos, o sea, nosotros vivimos de esta forma, nos pasan estas cosas, como un reconocimiento importante en ese sentido. Y el tercero fue, como que fue una mala decisión hacerlo en blanco y negro, porque no se ve la belleza del paisaje serwino. O sea, debería haberse visto los verdes, ¿no? Las montañas verdes, con las flores, fue un reclamo, como nos hubiera gustado, porque para que la gente vea lo bella que es Arwi Venga, como para resaltar un poco más el sentido publicitario, ¿no? Que podría haber tenido. Pero yo me quedo con esos tres comentarios y me generan como una sensación de mucha satisfacción, ¿no? En un vínculo tan bonito. Y una última cosa que te diría en relación a los premios y festivales grandes y eso, que es algo que pensé cuando nos dieron el premio en Málaga también, que pues yo creo que todos en ese tipo de, todas las producciones y directores, ¿no? Que al final terminan teniendo una visibilidad, actores, etcétera, estamos como en una suerte de vitrina. Yo lo veo así, como exhibiéndonos, ¿no? O sea, es, es una exhibición. Hay gente mirando, hay gente especulando y uno está ahí. Uno puede ponerse en las vitrinas más, entre comillas, panqueras, si quiere, como ponerse en las vitrinas más contestatarias, pero al final todas son vitrinas. Y algo que hace un premio es como poner un reflector en una de esas vitrinas, en una parte. Te pone un reflector un rato y hay como un poco más de luz. Pero más allá de eso, creo que no, creo que no tiene un valor más fuerte que un grupo chiquito de personas haya argumentado que deberían darle el premio a esa persona, ¿no? O sea, es como un grupo de personas diciendo me gustó. Te escucho y yo
estoy entendiendo que me está diciendo tu lado creador, ¿no? Pero tu lado productor estará golpeándose. Calla, guarda silencio. No, no vamos, no nos van a volver a invitar. No, no. No, yo creo que no va a pasar nada con eso. De hecho, más bien, lo que he sentido estos años es que, especialmente en estos festivales Diógenes sí pudo recorrer también, o sea, ha estado en varios festivales, ha podido recorrer, ha ganado algunos premios, y yo creo, ya algo que he sentido en ese tiempo es que como que a los festivales y a parte del medio, como que incluso hasta les gusta la displicencia en relación a ciertos temas, en los equipos, los directores, es como puede parecer incluso interesante desde adentro que se generen estas controversias. O sea, como si es que se genera qué tipo de valor a- al movimiento en festivales. A qué controversias te refieres específicamente? Por ejemplo, si es que a alguien finalmente le parece totalmente válido o no el tipo no sé, de prestigio que pueda tener un festival o no. Si a un director, a una directora o, no sé, actriz, actor, le termina teniendo un comentario positivo o negativo sobre cómo es que se organiza y se arma la selección de un festival, etcétera. Como que hay controversias alrededor de eso, ¿no? En el medio. Y incluso o sea, lo que yo he venido sintiendo es que dentro mismo de los festivales, programadores, directores de secciones, etcétera, también tienen comentarios críticos sobre el sistema mismo. Y es más, todo lo que estoy diciendo no me quita las ganas de que en realidad esos reflectores estén ahí y que la película se vea más. No me parece menor. Me parece importante que lo que entregan los festivales son como reflectores. Como que te Ujú. van a mirar más, se va a mirar más la película. Eso me parece que es claro, que es válido. Pero cuando hablabas de controversia, yo pensé que estabas hablando de la idea que, claro, Europa, cómo nos mira a nosotros y cómo ven nuestras obras y cómo validan qué obra es impactante para ellos como la forma de representación de un país, ¿no? Entonces, yo pensé que te ibas por ese lado, pero bueno, ya se entendió Esa más la es idea. esa es otra controversia y es un tema súper interesante. De hecho, algunas veces en procesos y en algunos mercados o algún laboratorio en Europa, he podido escuchar algo así como, oye, pero eso no es tan latinoamericano. Como alguien diciéndome cómo es que yo debería ser más latinoamericano, ¿no? Escribiendo. De hecho, hubo una controversia del premio de la crítica francesa en Toulouse, que se estaban debatiendo. O sea, una de las películas que más le había gustado del festival había sido Diógenes, junto con otras tres películas más que habían comentado, con los que habían tenido comentarios interesantes, y uno del jurado porque hacen la disertación en vivo, ¿no? Mientras discuten cuál Qué es la interesante. película. Sí, es interesante porque van discutiendo el por qué van a elegir una película y lo hacen en vivo y toda la gente puede filmar y puede ver. Y algo que decía uno de ellos, del jurado, era que le parecía una película pretenciosa porque traía una apuesta cinematográfica que es propia de Europa y que era una película que apuntaba y citaba a directores europeos Claro. y que eso lo que hacía era como a darle la espalda a Latinoamérica. Y había otro del jurado que le decía como que le parecía incorrecto, eso porque las técnicas no son propias de un lugar. O sea, la idea de, por ejemplo, mover la cámara lentamente por un espacio, o sea, no es algo que es propio de Tarkovsky. O sea, no podemos pensar que es una suerte de apropiación cultural rusa utilizar un dolly lento dentro de un espacio, ¿no? O el uso del blanco y negro, ¿no? El uso del blanco y negro es como, de hecho, una crítica argentina, Sofía Ferrero,
comentaba que en realidad había mucha vinculación, había establecido mucha vinculación con el cine de San Ginés. Entonces es como realmente me parece como complejo pensar que hay un cine que no puede hacerse en Latinoamérica. O hay una forma de filmar que no puede hacerse en Latinoamérica porque sería poco latinoamericano, ¿no? La primera vez que te conocí, Leonardo, fue a raíz de una comisión para Cine Encuentro, me acuerdo. Entonces, estamos hablando del año 2023, ya habías terminado la película y estabas ya pronto a ver las posibilidades de las proyecciones futuras, ¿no? Sí, Y yo recuerdo esa entrevista, primero porque nos acompañó la productora de Diógenes, tu primer largometraje, y Yari Orcotoma, y fue un diálogo muy bonito, donde se habló de muchos temas, ¿no? sí. Y yo ahora no quiero hablar de alguno de los temas que se habló porque ya sería redundar, pero me llama la atención sobre todo un tema en particular en ese momento, que fue lo de lo exótico, ¿no? Que ahí sí hubo una controversia, me acuerdo muy bien, porque tú argumentabas, lo tengo Sí, acá, sí, acá sí, debe sí. estar. Me acuerdo de la entrevista. Y acá yo lo enmarqué porque me acuerdo mucho que no sé si recuerdas específicamente, pero a mí me sorprendió tu contrapregunta, ¿no? Porque yo dije, he escuchado comentarios, ¿no? De que se está haciendo exótico. Ah, pero tú también lo piensas. No, era como, y Me acuerdo, me yo acuerdo. te dije que no, pero sí me gustaría saber qué es lo que crees de cuando alguien comenta que tu película puede pecar de exótica o mostrar a personajes en este espacio ficcionado, como tú dices, que a veces te lo han reprochado a las mismas personas, ¿no? ¿Sigues creyendo eso? ¿Sigues creyendo que toda película tiene un cierto elemento exótico cuando uno es ajeno a la cultura que retrata? Yo creo que yo sigo creyendo que es difícil escapar de eso. O sea, que va a existir algo en la curiosidad de lo distinto que, que va a traer algún tamiz en relación a eso. Me parece difícil que una película digamos, quede limpia de algún grado de exotismo. Eh, Especialmente digo, no digo cualquier película, sino estamos hablando de las películas que son hechas por un extranjero. O sea, yo siento que hay una extranjería en mi figura en relación al pueblo de Sarwa. Y yo creo que en algún momento puede haber algo en esa curiosidad, en ese interés, en esa incluso romantización a veces que se puede hacer, que puede tener ese tamiz exotizante, ¿no? Un poco. Em, mm, de hecho, lo exótico creo que tiene que ver, creo que tiene incluso algo interesante, la problemática de eh, lucrar, ¿no? Y en relación a esa dimensión exótica, la cuestión de ver lo distinto, lo ajeno, lo distante, como algo, digamos, dispuesto para la explotación, ¿no? Verlo desde un punto de vista extractivista, es seguir jugando con los parámetros con los cuales se ha construido el capitalismo, no sé, en los últimos, no sé, 500 años. Y es como seguir esas rutas. Creo que pretender de que voy a escapar totalmente a esas dinámicas me parece ingenuo. O sea, que alguien diga, no, yo voy a escapar a toda dinámica de extracción, yo voy a escapar a toda dinámica de búsqueda de beneficio en relación a esto que se atesora, me parecería un poco pretencioso. Yo creo que sí puede ser interesante como no tengo intenciones de eso, soy consciente de mi lugar en este sistema,
voy a buscar en en la medida de lo posible, advertir esto, compartirlo con las personas con las que trabajo, darme cuenta que tengo un factor en relación a eso, conversar, qué sé yo, como advertir eso, buscar vías, me parece un poco más, quizás un poco más mm, sincero, de repente, un poco más posible que pretender borrar toda huella de exotismo y extractivismo, ¿no? Ujú. Venimos tanto tiempo acostumbrados a mirar la vida así, que incluso en las rutas más revolucionarias hay que, creo que, advertir que algo de eso se va a colar y que es interesante más bien mirarlo y mirar que se va a colar para no hacerse la vista gorda, ¿no? En ciertas situaciones y poder mantener como una mirada crítica. Cuando converso con colegas, amigos, cinéfilos, cuando vemos películas en lenguas originarias, siempre sale el tema, ¿quién la hizo? ¿Esa persona que lo hizo es del lugar? ¿Esa persona que la hizo conoce la cultura? ¿Qué podrías responder ante estos también cuestionamientos que se te pueden hacer a ti porque tú no eres quechua hablante, tú no eres arhuino, y tienes una dinámica cultural distinta? Sí, o sea, a mí me parece como, digamos, entiendo el sentido de esa crítica. O sea, me parecería como irracional de mi parte pensar que esa crítica no guarda un sentido valioso. Yo voy a entender cuando alguien va a abogar por la autorrepresentación. Y entiendo que viene de una ruta también crítica que tiene muchos años en donde ha sido, pues, siempre puesta la representación del otro desde el interés de aquel que tiene el poder, que era el que tenía la cámara finalmente. Cómo filmaba el que tenía el acceso a la cámara, ¿no? Y cómo filmaba a los otros. Este, entonces, en ese sentido, sí, yo entiendo cuando alguien me puede criticar así y no voy a luchar mucho en relación a esa crítica porque voy a entender su sentido. Ya teniendo en cuenta eso, sí me parece que hay algo que se está perdiendo de vista cuando se critica de una manera tan inmediata desde ese lugar, porque hay otras formas también de vincularse a la relación con los otros, teniendo en cuenta que existe esa problemática y ver cómo siendo un otro sí se puede filmar sí se puede filmar una historia que tiene una procedencia digamos vinculaciones y relaciones culturales que son ajenas a las de uno. Si es que uno filma esa otredad con cuidado, con cariño, con sinceridad también, y en un diálogo abierto, hay muchas cosas que pueden ser muy enriquecedoras en el conocimiento, en mutuo, que ocurre de dos personas que son distantes, pero que en un interés por reconocerse dentro de algo que sí tienen en común, que es esta idea de decir somos peruanos. Y que a diferencia, por ejemplo, en esa película, ¿no? Y pasamos por un periodo que yo lo viví de una forma en los 80s e inicio de los 90 en Lima, y acá ustedes lo vivieron de otra forma. ¿Qué podemos dialogar en relación a eso, ¿no? Ujú. Está muy interesante, pero a veces el tiempo es tirano y más Claro. aún en la plataforma Zoom. Te invito a hacer una pausa y seguir conversando de Diógenes, de lo que piensas y para seguir ahondando un poquito más. ¿Te parece? Dale. Listo. Breve pausa y retomamos con la conversación Claro. con Leonardo Barbuy a propósito del estreno comercial de Diógenes, su ópera prima.
Iskay inti lluqsimutinsi runakunata, uywakunata, sachakunata imas ruparu. Chay hipamanta tiksi uyuqa hawkallayñas kutirapun hanaq pachapita huk sapa intipas wakmanta kapun. Y continuamos nuestra conversación con Leonardo Barbuy Latorre, director del largometraje peruano Diógenes, que se estrena por estos días en la cartelera comercial del Perú. Compartimos pantalla y seguimos hablando, mi estimado Leonardo. Ya te gustó la dinámica, creo. Es interesante ver lo que sacas. Leonardo, para quien no quien no sepa de Diógenes, de tu película, ¿cómo la podrías resumir? Es la historia de un par de niños que han sido criados en aislamiento por su padre en las afueras del pueblo de Sargua, en la Sierra Yacuchana, a raíz de un evento complejo y traumático. Y cómo estos niños tienen que hacerse de una vida, de un vínculo, de un futuro también, a partir de que una mañana su padre no despierta. Y otra cosa que destaca Diógenes es el tratamiento fotográfico, ¿no? Sí. Eh, y es poco usual que hayan dos directores de foto. ¿Por qué se tomó esa decisión, mi estimado Leonardo? Yo venía trabajando el guión en diálogo con Musuk Nolte, fotógrafo con una fuerte vinculación con la fotografía en blanco y negro documental, que estuvo además muchos años documentando la restitución de los cuerpos, digamos que se iban encontrando a causa del conflicto armado interno, ¿no? Y en ese proceso que tiene que ver con la película también en tanto cuestión temática, la película la escribí siempre pensando en el universo fotográfico de Musuk, en términos de luz, de fotografía. Sin embargo, él nunca había filmado una película antes y dijimos, claro, la propuesta estética con la que la película se está organizando viene de aquí. Pero claramente no, eso no constituye una dirección de fotografía. Y en Colombia pude conocer a Mateo Guzmán, que es un tremendo director de fotografía colombiano, y pudimos reunirnos con él y con Musuk y hablar de la posibilidad de cómo sería una colaboración, ya que la película venía con una fuerte presencia desde el guión en relación a cómo quería la fotografía, ¿no? Y a Mateo le encantó la posibilidad y de lo que hablamos fue de hacer posible que sea una codirección de fotografía, ya que la claridad sobre la propuesta inicial se encontraba en la estética desarrollada por Musu, pero la visión de la planificación, de el desarrollo del pensamiento cinematográfico en la fotografía era algo que Mateo tenía muy claro, ¿no? Sí, sí, destaca mucho eso. Incluso uno mira, por ejemplo, la imagen que estamos mostrando. Y esto te remite desde Chambi hasta Tafos, hasta fotógrafos indigenistas, ¿no? Esa fotografía indigenista muy importante mediados del siglo pasado. Y eso es algo que sí estaba contemplado, ¿no? De hecho, tuvimos muchas de las referencias que mencionas.
mientras estuvimos desarrollando la película y mientras estaba escribiendo también. O sea, estaba muy presente esta tradición peruana vinculada al blanco y negro. Ahora que miro con detalle, acá está Yari, acá Sí, está. La sí, productora está acá en esta fotografía de que da cuenta de un matrimonio, ¿no? sí, y no solo Stillari. A ver, acá está Jorge, obviamente el protagonista. Sí, ¿Y a quién ubico? Acá estás tú. sí. Mira tú, casi Eh, camuflado. sí, de hecho, fue un momento bien, bien bonito también y yo creo que muy generoso por parte de amigos, amigas que íbamos haciendo también a lo largo de esos años, ¿no? Pues con una dimensión de cariño y muy grande en relación a ciertos gestos, que igual te digo que los recibo también con una cierta complejidad vinculada a todas las complicaciones y polarizaciones que hay en este debate, ¿no? Como hablábamos hace un rato en el primer bloque, de decir, ¿no? Como ponte este poncho, de regalarme un sombrero y decir, eres de alguna manera parte también de esa agua, ¿no? Y yo decir qué hace que yo pueda ser considerado así, es como me parece muy extraño también. Lo que puedo, sí, con lo que sí puedo tener claridad es en el vínculo de cariño que se va tejiendo, ¿no? Y debo ser como muy sincero, como lo soy en la mayoría de cosas que digo. Sí siento que en ese proceso tuve muchos, muchos momentos de romantizar la relación con el pueblo. O sea, hay algunas cosas que yo he aprendido que no las hubiera podido ver de esa manera. Y yo no sé si por un lado es como una romantización y por otro lado sé que hay algo de eso también, sé que hay algo de eso, que no me he escapado de eso. Y por el otro lado también siento que hay cuestiones que escapan también a la romantización, ¿no? Como en el sentido de que las vinculaciones más mínimas y cercanas van a estar efectivamente permeadas por el valor comunitario, que es algo que yo no he vivido naciendo en esta ciudad. O sea, yo no lo he entendido con una fuerza como la que he podido percibir en ese tiempo vinculándome con Sarwa. O sea, nunca había entendido el valor comunitario de la forma en la que la entendí ahí. O sea, de hecho, la vida la concibo de una manera distinta y creo que me sitúo como peruano de una manera diferente después de haber experimentado como esas reflexiones, ¿no? De haber tenido esas vivencias en el pueblo. Por eso es que también a veces me parece como que puede ser un poco, eh, no sé, como un poco fácil como entrar a veces a preguntas eh, como en ese debate, como a preguntas tan fáciles cuando la otra persona que te hace las preguntas yo sé que las tiene que hacer, ¿no? Pero no tiene idea del proceso de vinculación y afectación personal tan grande que ha habido, ¿no? Y en algún momento se puede reducir a tú no puedes filmar, digamos, a un pueblo, quechohablante, por ejemplo, ¿no? Tú no puedes filmar, esa otra edad, ¿no? Es como si desconsiderara y no importara el proceso, ¿no? En esa vinculación. Y yo creo que el proceso más bien es lo que importa. O sea, qué es lo que hace que uno pueda entablar un vínculo importante, en la creación de algo, ¿no? Claro, el proceso, el proceso no se conoce a no ser que se te pregunte sobre el proceso. Lo que se conoce es el resultado, la obra terminada. Y cuando uno ve una obra terminada, se hace esas preguntas, ¿no? Sí, Como te digo, me ha pasado muchas veces, yo he tenido discusiones con compañeros en los que siempre terminando la película, ¿y quién la hizo? ¿De dónde es? O sea, no hablamos de la película per se, sino claro. hablamos o buscamos hablar del autor. Entonces yo me pongo en ese debate también si en verdad es extremadamente importante saber eso. Para Pero algunos lo valoran porque es importante saber de dónde viene esa mirada sí, y otros simplemente
hermano, la obra está, la obra me ha hablado y yo no le voy a preguntar a cada director de cada película que veo cómo, de dónde es y le pedir el DNI, ¿no? Entonces, ese es un debate fuerte, como tú dices, pero igual, Leonardo, creo que ante consultas, ante cuestionamientos, no lo tomes como un ataque, ¿no? Tómalo como buscar entender por qué el otro te pregunta eso, ¿no? Y creo que eso ayudaría más no sé, siento yo, ¿no? Que ayudaría un poco más a entender las motivaciones de por qué hacer una película como la que hiciste. ¿Y tú sientes que lo he tomado como un ataque? ¿Te gusta repreguntar eso? Como la entrevista. Pero te digo, es que yo no sé, dialogo de manera como muy sincera y me... Yo siento que a veces hablar como ciertas cosas de forma directa, eso es otra cosa que creo de nuestra forma de relacionarnos en Lima. Siento que somos muy susceptibles. Muchas veces respondiendo cosas y yo no habiéndome sentido atacado, pero respondiendo con fuerza a ideas que quiero confrontar o poner en tensión, me dicen ya, pero no te pongas a la defensiva o cosas así. Entonces, pues repregunto para saber, porque yo siento que estoy contento y tranquilo acá problematizando cosas que me parece que son tensas, Ujú, jugando también, a traer imágenes y polarizar y ver si esto nos permite como reflexionar un poco más, incluyéndome, digo, a ti y a mí en esta conversación, ¿no? ujú. Y que se haga más rica. Pero, por ejemplo, no me he sentido atacado hoy día de ninguna manera. No, lo decía, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque ya como que ya habíamos tocado el tema antes, ya como que ya había quedado un poco, en mi entender, ya zanjado, ya aclarado, y como que lo Mm. retomaste, ¿no? Entonces, ¿por qué lo he retomado? Bueno, ese era más que nada. ¿Verdad? Sí, sí. Lo retomo porque me parece como algo interesante y potente y de alguna manera siento que uno retoma las cosas que a uno le afectan también. Leonardo, tenemos que conversar, esa es la idea, ¿no? Conversar, hablar, sacar algunas cosas que nos llaman, que nos jalan. Yo tengo una consulta que hacerte. Diógenes de 2023. La Sí. película se ha estrenado en Colombia, en Francia. ¿Por qué han pasado 3 años para estrenarse en Perú? Sigues trayendo cosas controversiales, pero no me siento atacado, ¿ah? Pero voy a decir, ni por ti ni por nadie, pero yo creo que hay un sabotaje muy grande al cine peruano. No lo creo yo, o sea, lo conversamos mucho, lo hemos conversado contigo también, con muchas personas, como qué ha pasado con el Congreso, con los ministros, del Ministerio de Cultura, con las direcciones y los cambios de trabajadores dentro de DAFO también, que termina siendo como tan difícil sentir que estamos trabajando del mismo lado. Es como todo el tiempo sentir que se socava, se mete cabe, ¿sabes? Es como, ya es tan difícil en general hacer una película, moverla, terminarla, tratar de que la gente vaya al cine, como para que incluso tu propio país sientas que no es tu aliado, ¿no? O sea, no se ha estrenado porque se nos ha negado el RENCA, que es el Registro Nacional de Cinematografía, ¿no? Un registro que lo que busca, básicamente, si yo lo entiendo de manera clara, en relación a una película, es que quede claro que la película es peruana. Es un proceso de nacionalización. O sea, se reconoce que la película es una película peruana. Y el registro de Diógenes ha sido muy difícil. O sea, recién el año pasado, la segunda mitad del año pasado, hemos conseguido el registro después de muchos intentos, o sea, y hemos tenido como observaciones que yo te digo me parecen absurdas. La película dura 80 minutos, 80 minutos. Renca en un momento nos observó y no pudimos terminar, o sea, negó esa inscripción. Una de las tantas, ¿ah? Te estoy dando un ejemplo nomás. Porque si bien decía 80 minutos, en el, eh, en En el, la obra, en el enlace ya. eran 80 minutos y 13 segundos, creo.
Ah, por esos 13 segundos que no contaron o no especificaron, les observaron. Sí, o sea, yo con eso, o sea, lo que siento es como todos los documentos, todo lo que se ha hecho, nunca ha habido ningún problema. Y hemos trabajado con entidades como Ibermedia, entidades colombianas, entidades alemanas, francesas, y es como, me parece, o sea, me parece como varias de este tipo de anotaciones han impedido que la película sea nacionalizada. Y la cuestión es que si tú no nacionalizas, no puedes acceder a los fondos de distribución. Y cuando hemos intentado hacer ese trámite en paralelo, no se ha podido. Ahora estamos estrenando sin los fondos de DAFO. Con razón tan austera la campaña. Sí. Pero por eso digo, es como un autosabotaje, porque es el mismo país que ha invertido en una película. O sea, es una película también producida también por el país. Y en ese sentido, o sea, se han invertido los fondos, pero luego el momento en el que se va a estrenar, se la hacemos tan difícil, que terminan pasando 2 años y medio y que se termina estrenando como por esfuerzos del distribuidor y la productora. Pucha, es un autosabotaje eso. Termina a nivel de sistema, termina siendo eso. Mira, Independientemente de las personas, o sea, que puedan estar o no, o sea, y yo tengo una pregunta puntual antes que el tiempo nos corte, es, sí. sabiendo un poco la estructura, los problemas de la cartelera comercial que está pasando en Perú, los problemas de exhibición, ¿por qué estrenar comercialmente y no optar por una distribución alternativa en salas de ese tipo? Queremos optar por una distribución alternativa también, pero al mismo tiempo queremos que la película haga parte de la estadística también. Que esté, o sea, que se entienda y que se siga haciendo como estadística en relación a cómo funciona el cine nacional en las salas comerciales. O sea, me parece importante que eso esté ahí, que se perciba que se le dieron los horarios, algunos horarios, que se les quitaron oportunidades, que le dieron horarios pésimos después. O sea, termina siendo también un registro y un intento de buscar hacerse un lugar ahí. Creo que vale la pena intentarlo, al menos, y ver qué ocurre, ¿no? Y también sabemos que en paralelo podemos intentar una distribución alternativa. Creo que una no quita la otra, ¿no? Y es como parte de los distintos esfuerzos que se pueden hacer. Claro, claro, pero me sorprende un poco que sabiendo que ya, oye, pucha, en verdad la batalla ya tenemos perdida, no tenemos plata para promocionarla, vamos a ir a salas sabiendo lo que va a pasar, igual así vamos, pero, o sea, ya sabes el resultado ya de alguna manera, ¿no? O sea, sabemos que va a ser difícil, pero el resultado exacto no lo sabemos. Y, por ejemplo, sí lo hemos conversado con el distribuidor de que hay varias salas que hemos tratado de buscar que se encuentran en lugares donde la comunidad quechohablante en Lima tiene una mayor presencia y que vamos a intentar de que esa película llegue a estar en ese cine. Si no fuera así, sería muy difícil llegar a ciertos territorios. Y de hecho por eso es parte de una ecuación bastante más compleja, ¿no? Y sabemos que hay muchas batallas perdidas ahí. Llamarlo batallas incluso es exagerado, ¿no? Pero hay muchos intentos que van a estar perdidos. Pero vale la pena, yo creo, por distintas formas intentarlo. ¿Te parece si entramos a las redes de Diógenes para que la gente conozca un poco, pueda motivarse por ahí Sí, para verlo? Bueno, mi estimado Leonardo, estamos en la red social en Instagram de la película. Ustedes están alimentándolo, ¿no? Con el tráiler, con noticias. Me ha parecido muy interesante tu declaración de cómo se inició también esta idea, ¿no? De una idea, de un sueño, de una pesadilla. Se hizo tangible, se hizo físico y tenemos la película. Y el estreno, como bien lo señalan acá, es el 19 de marzo. El jueves 19 de marzo tenemos una cita para ir a ver Diógenes, una película coproducida con 3 países, ¿no, Leonardo? sí, sí, Francia, Colombia y Perú. Y justo es en Perú, el último país en el que de ese tridente se estrena este 19 de marzo. Entonces ahí están las redes sociales
de Diógenes. Y aprovechamos un poco que estamos en el internet para que nos hables de Mosaico, ¿no? Que es tu empresa productora y acá se ven los próximos proyectos en los que estás involucrado. Gracias por resaltar eso, ¿no? Son muchos años y mucha gente trabajando y por fin se va a estrenar este 19. Y el primer fin de semana es fundamental. Cuando tuvimos la confirmación de que íbamos a poder estrenar, creamos esa página, así que es muy nueva, pero pueden buscarla, ¿no? Diógenes Película. Diógenes. Diógenes punto película. Sí, y van a poder encontrar toda la información del estreno. Salas, horarios y eso, apenas los tengamos confirmados, los vamos a colocar ahí. Y bueno, yendo a Mosaico, ahí estás justo en la página de Nacer con el Sol, Morir con la Luna, que es un proyecto en el que estoy trabajando ahora y que también estamos trabajando con Colombia y con Francia. Con Colombia, con una productora distinta de la productora con la que trabajamos Diógenes. Diógenes la trabajamos con La Selva Cine y Nacer con el Sol, Morir con la Luna con Movimiento Cine, que es una productora en Medellín. Ya hemos tenido pues algunos apoyos de Francia, todavía no obtuvimos apoyos acá en Perú, pero lo seguimos buscando. También leo que es desde la mirada del punto de vista de un niño. Sí, por ejemplo, en este caso yo sí tomo parte de mi historia como un punto de partida, que es una idea que se dio incluso antes de que se estrenara Diógenes, ¿no? El pensar algo que nunca ocurrió en mi infancia y tomar esa circunstancia como ficticia que nunca pasó para desarrollar una película. Ya lo saben entonces, nacer con el sol y morir con la luna está en etapa de desarrollo, así que esperamos escuchar noticias próximas de este proyecto. Y este sí es el que yo tenía mapeado, que es Toromata, que esto ya es un acercamiento a el tema afroperuano, ¿no? De un tema popular musical afroperuano, ¿no? Sí, de hecho, es importante que resaltes eso, o sea, si parte de la canción, pues en mi formación musical de niño, tuvimos una formación en tradiciones musicales afroperuanas muy importante. Hay muchas personas, además, que he conocido en mi infancia y adolescencia, que han sido personas claves, ¿no? Con las cuales he sentido que me he formado como músico. Y de alguna manera también en términos de pensar y cuestionar las relaciones, yo diría como relaciones culturales que vienen de un pasado muy abusivo, ¿no? Extremadamente abusivo, ¿no? E injusto. Reflexiono en relación a esta canción. Cuando ya en algún momento escuchándola con mis hijos, entendí algo que nunca había entendido porque, claro, había sido una canción importante para mí toda la vida, la había escuchado siempre, pero nunca me había percatado de lo que dice la canción. Y en un momento hay una parte muy fuerte, ¿no? Que dice, este negro no es de aquí, este negro es de Acari. ¿Quién trajo a este negro? ¿Quién trajo a este negro aquí? Hay que matar a ese negro. Y cuando escucho por primera vez eso con una cierta profundidad, me intriga mucho cuál podría haber sido la historia de ese negro que llega a la Pondé. Entonces, eso me lleva a pensar y a reflexionar sobre las historias de cimarronaje. Y me lleva también al Valle de Acarí y a la historia de las haciendas del Valle de Acarí. Y llega una información como que me parece brutal y en todo eso es inevitable que se vaya tejiendo la historia de ese negro que menciona la canción Toromata. Claro, y este es un proyecto que ya está con un desarrollo más avanzado, entiendo yo. Y bueno, mi estimado Leonardo, las películas vienen de la impronta de alguien, ¿no? El tema que los jala, las motivaciones que uno tiene. Mucha suerte en los próximos proyectos, en Toromata y Nacer con el Sol, Morir con la Luna. Y ahora tenemos esto en estos días, así que quiero que tú aproveches estos últimos minutos para decir a las personas que nos ven y nos escuchan por qué tienen que ir a ver Diógenes, qué se van a llevar, con qué se van a quedar. Gracias, Alberto. Yo creo que
Yo creo que es bien importante permitirse em, pasar por una experiencia cinematográfica y no solamente ir a distraerse, ¿no? Creo que el cine muchas veces se entiende como un proceso de distracción, algo que te distrae de la atención de algo, ¿no? Algo que de alguna manera puede adormecer la atención sobre algo. Yo creo que esta es una película que puede permitir generar una atención distinta, que si van y se entregan al tiempo que propone la película, que son tiempos, yo diría que muy propios de una comunidad como la de Sarwa, em, tiempos, historias, fotografías, diálogos, etcétera, que te pueden llevar a reflexionar sobre cosas que quizás ya estabas reflexionando y entran a un diálogo o cosas nuevas que no estabas reflexionando sobre el periodo postraumático, luego del conflicto armado interno y la representación también en las tablas pintadas de Sarwa, que son un elemento fundamental en la película, ¿no? Así que invitaría a eso, a tener una experiencia eh, en ese sentido y poder sumergirse en la película, ¿no? Dejarse llevar también. Incluso hay personas que me dicen que podría en algún momento vincularse como a una experiencia de sueño, ¿no? Como de estar soñando un poco Ujú. mientras se ve la película. El 19, otra vez refuerzo esto, se estrena el 19, este jueves 19 de marzo. Pero es clave poder ir el jueves 19, el viernes 20, el sábado 21, el domingo 22. O sea, ir ese primer fin de semana es fundamental, ¿no? Muchas gracias, Leonardo. Ha sido un diálogo que he disfrutado, así como la primera vez que hemos conversado, largo y tendido. Ha sido de verdad muy, muy ilustrativo. Eh, Entiendo por lo que uno pasa también en este último proceso de lanzar la película a la gente que nos conoce, a nuestro país, ¿no? Es uno de los procesos más difíciles ese, ¿no? Mostrarlo a nuestro público, ¿no? Y va a ser muy interesante también saber lo que piensa el espectador de Ayacucho, de Sarwa en una cartelera comercial por ahí, ¿no? Te Sí. felicito por lo que has hecho, felicito al equipo, a Yari Orcotoma, a toda la gente que estuvo involucrado, el talento artístico, a los compañeros técnicos, a las coproducciones también que te han acompañado, ¿no? Que han también seguido ese proceso. Y como tú bien lo dices, ¿no? Ver Diógenes es una experiencia sensorial, ¿no? Yo sé que es una apuesta, estrenarlo en estas circunstancias, el riesgo está y te felicitamos y felicitamos tu arrojo y tu terquedad para que Diógenes al fin se vea en salas comerciales. Yo te agradezco mucho por este espacio. Te agradezco también, como la otra vez, a ti y a Laszlo, por entrar incluso a esas temáticas que son difíciles y que no todos se quieren bancar, ¿no? O que se pasan por encima, ¿no? Y tener la posibilidad de dialogar de las cosas interesantes y fáciles y bonitas, como pensar en los proyectos que vienen o recordar también algunas cosas, algunos proyectos pasados. Ha sido una sorpresa bonita que trajeras eso. Pero también entrar a hablar de las cosas difíciles que a mí me interesan un montón, como tensar esas partes también, y yo en realidad discuto de eso como con mucha alegría. Listo, muchas gracias a ti por aceptar esta invitación, muchas gracias a todos los que nos han visto y escuchado. Ya saben, tienen una cita el 19 de marzo en algunas salas comerciales de nuestro país para ver Diógenes, la ópera prima de Leonardo Barbuy Latorre, producida por Iyari Orcotoma. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Tupanachis Kama. Gracias, Alberto. Francesca.